¿Listo? Buenísimo. Bueno, gracias a todos. Estamos acá en este espacio literario con Marina del Poyeto y Daniel Kerner. La idea es hablar 45 minutos sobre este libro que se llama Tiempo Perdido, la herencia, el manejo de la herencia y el manejo de la herencia de la herencia. Es súper interesante para hablar. La idea es que los dos autores expliquen un poco el libro, cómo se les ocurrió la idea, y también ver qué estamos repitiendo en base a lo que ellos estudiaron, que abarca un resumen de por ahí el último año de los dos mandatos de Cristina Kirchner. Después toma todo el gobierno de Mauricio Macri, los 4 años, y habla un poco, un año y medio, un poco más de un año y medio, sobre el actual gobierno de Alberto Fernández. La idea de este libro, que es interesantísimo, es decir que las crisis económicas en Argentina son producto de las malas decisiones de los distintos gobiernos. Más o menos ellos dicen que, a ver si después ellos me van a corregir si digo mal, que cada presidente tenía margen para cambiar de idea. Sin embargo, la próxima elección terminan eligiendo por ahí el camino incorrecto, pero bueno, la idea es que ellos hablen de su libro, así que no sé si alguno de los dos quiere comenzar y por lo menos explicar cuántas oportunidades tuvieron tanto el gobierno de Cristina Kirchner como el de Mauricio Macri, como el actual de Alberto Fernández, para cambiar el rumbo del país y por qué no lo hicieron. ¿Qué análisis hacen ustedes? ¿Empezás vos, Daniel? No sé si Bueno, arranco yo. ¿Cómo empezó el libro? La verdad que el libro arrancó a partir de un papel que había armado yo allá por 2008, cuando había arrancado la crisis del gobierno de Macri, una crisis que de alguna forma no se esperaba, o sea, nadie la esperaba en ese momento, tratando de hacer un raconto de, bueno, qué es lo que se había recibido y qué es lo que se había hecho, ¿no? Tratando de pensar, era un papel que armé en realidad para alguien que estaba dentro del gobierno que me pidió, bueno, ¿qué pasó? ¿No? A partir de ese papel, que después se terminó convirtiendo en un documento del estudio que se llamó A 2 años y medio de gestión, una mirada, Daniel lo agarró y dijo, bueno, ¿por qué no armamos algo más? Digo, ¿por qué no lo convertimos en un libro? Y así empezó, o sea, la idea era un libro sobre la herencia, el manejo de la herencia, y la idea era terminarlo para las elecciones de 2019. Era en realidad un libro sobre Macri, pero un libro sobre Macri con una mirada crítica, no disruptiva, o sea, una mirada tratando de entender cuáles habían sido los errores detrás del gradualismo, no el gradualismo en sí, y la lógica era tratar de iterar lo que era la política, la visión politológica con la visión económica, ¿no? O sea, los economistas tratamos de pensar en términos de restricción presupuestaria, y los politólogos tratan de pensar todo en términos de restricción política. Y la verdad que las dos restricciones están de alguna forma cruzadas y todo el tiempo se van emparentando. Ese fue un poco el origen. La verdad es que después tuvimos varias dificultades para terminarlo. Primero porque la dinámica nos llevó puestos literalmente a los dos. Segundo porque cuando finalmente habíamos conseguido quien lo publique nos agarró la pandemia y entonces empezaron las dificultades para la publicación y en el medio pasaron cosas, diría alguien. Y el libro se fue extendiendo en el tiempo y cuando uno hace prospectiva, bueno, la suma de la prospectiva en alguna forma es la historia, entonces es como uno mira para adelante y para atrás, y esta idea de que si no entendemos el pasado reciente, la verdad que es muy difícil pensar hacia adelante, sobre todo cuando las miradas sobre el pasado reciente están tan en extremos opuestos, ¿no? O sea, para uno, yo el otro día escuchaba a un economista diciendo que, economista de Cambiemos, diciendo que el gobierno actual estuvo los 2 primeros años echándole la culpa al gobierno de Macri, y los próximos 2 años ahora, digamos, con la dinámica de la deuda, echándole la culpa a lo que dicen los que eventualmente vengan en un próximo gobierno. Y me causó mucha gracia porque fue exactamente lo mismo que escuché un día que, intercambiando radios, ¿no? Yo a veces hago ese ejercicio de escuchar 10 minutos, Mitre, 10 minutos, Radio 10, alguien dijo exactamente lo mismo, ¿no? Dijo, bueno, al fin y al cabo Macri estuvo los primeros 2 años gobernando, tratando de arreglar la herencia que le dejó Cristina,
y estuvo los 2 últimos años tratando de ver cómo hacía para evitar que lo que venía, ¿no? Entonces la misma, no, esto de la herencia, el manejo de la herencia, el manejo de la herencia, y bueno, poco ese fue el origen. El foco. Está bueno, no los presenté, la combinación para quienes no los conocen. Marina del Poyeto es economista y es fundadora y directora ejecutiva de Cogo, y decidió escribir un libro con Daniel Kerrer, que es politólogo, sabe bastante de economía igual, es director ejecutivo para América Latina de Eurasia Group, también tiene un posgrado en economía, así que entre los dos se combinaron para hablar un poco de economía y un poco de política. Vos, Daniel, dijiste, viste el borrador de Marina, dijiste, acá se puede hacer un libro detrás de esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te llevó a decir, bueno, vamos más allá? ¿Qué podemos aportar? Bueno, yo creo que, como decía Marina, justo cuando fue esa crisis del gobierno de Macri, yo sentía que nadie realmente entendía por qué de pronto todo se había ido al demonio, ¿no? Y el hecho de que alguien dentro del propio gobierno se lo haya pedido a Marina clarifica que ni ellos mismos entendían qué era lo que habían hecho mal. Y también había un clima, digo, dentro de ciertos círculos en Argentina y dentro de los círculos del mercado, que un poco que ese gobierno era infalible, ¿no? No había forma de hacer las cosas mal, y cuando Marina fue una de las primeras que vio muchas de esas cosas, pero cuando uno veía algunas distorsiones y malas decisiones que se iban generando, había una sensación de, bueno, no, casi que ninguna decisión puede ser tomada mal, o puede estar mal hecha, porque casi como que estamos destinados al éxito, como decía Dualde, ¿no? Y de pronto no pasó. Entonces yo sentía que había un valor en, en explicar bien por qué se habían ido tomando una serie de decisiones que habían llevado a esa crisis, ¿no? Y creo que también fue un poco porque a lo mejor dentro digamos, de un lado de la grieta hay bastante consenso sobre las decisiones malas que se tomaron a lo mejor en el gobierno de Cristina, y del otro lado de la grieta sobre las decisiones malas que se tomaron en lo de Macri, pero dentro de esos dos espacios nadie puede ver cuáles son las decisiones buenas o malas que se tomaron, ¿no? Entonces yo creo que había un valor en tratar de decir, bueno, se podían haber tomado otras decisiones, el gobierno de Macri podía haber hecho algo diferente, y fueron esta serie de decisiones que tomaron, algunas por mal diagnóstico, algunas porque había restricciones políticas y demás, que terminaron llevando a esa crisis. Y después, un poco como decía Marina, el agravamiento de la crisis también fue producto de esas decisiones que se siguieron tomando. Y la verdad que si uno se para hoy y yo no soy tan valiente como Marina para escuchar ninguna radio a esta altura, pero salvo CNN Radio. Pero diría que no parece que la gente se haya salido, que al menos los analistas y el público hayan salido mucho de eso, ¿no? O sea, sigue ese diagnóstico muy polarizado, y que a lo mejor ahora del diagnóstico polarizado de un lado a otro de la grieta se está pasando al diagnóstico más, a lo mejor fatalista, que es, bueno, en realidad ya nadie puede arreglar este desastre, ¿no? Y, y creo que si uno no entiende qué fue lo que se hizo bien y mal, es muy difícil poder tener un diagnóstico correcto y después armar un plan correcto sobre eso, ¿no? Y ahí, ¿creen, hablando sobre este gobierno en particular, creen que ahora puede haber un cambio, o el gobierno va a seguir pensando en la elección 2023 y a ver cómo llegar hasta entregar el barco a salvo, hablando también de las terminologías náuticas que mencionan en el libro? Nosotros terminamos de escribir el libro en agosto, nos apuramos a publicarlo una vez que Jorge Fontevecchia nos permitió, nos dio la posibilidad de publicarlo. La verdad que fue el único que nos dio ese espacio. Y cuando lo publicamos, el dólar valía, el oficial, valía creo que 86 pesos, y el marginal valía 180. ¿No? Cuando arranca, si querés, la historia de este libro, ¿no? Digamos, después de cuando arranca la corrida, el dólar valía 25 pesos, y tenías al Banco Central ¿no? poniendo la pared de vencimientos para... ¿no? Es una dinámica, y como decís vos, es una dinámica financiera con detrás una dinámica política que de alguna forma sistemáticamente fue mirando la próxima elección y maximizando el corto plazo, a veces tomando decisiones que sabías que eran costosas para la economía o para la sociedad, pero que bueno, que apuntaban a conseguir más votos. Si querés, el plan Platita el año pasado, o las decisiones que tomó Macri, digamos, para poder llegar a la elección de
de 2019, la elección definitiva, recuperando buena parte del caudal político perdido en la PASO. Digo esto porque de alguna forma es como que se pierde cualquier lógica de mirar un poco más adelante. O sea, lo que necesitas es, es la próxima elección. Y vos me decís, bueno, ¿y ahora dónde estamos parados? Digo, y ahora estamos parados en una dinámica donde, en esta discusión que estamos teniendo en términos de, yo me río, uno de los debates nacionales que tiene hoy la economía argentina es si la deuda de dólares es mejor o peor que la deuda de pesos. Y el nivel de absurdo que tenés detrás de esa discusión hace bueno, que sea casi que no costoso para la política reventarle el crédito, si querés, al que está en funciones. Y reventarle el crédito, digo, obviamente significa reventarle el crédito al país y dilapidar oportunidades para adelante. Pero de alguna forma la falta de transición que vos tuviste entre el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto Fernández, y lo pongo en comparación con lo que fue la transición política que tuviste entre el gobierno de Cardoso y Lula, donde se trabajó en forma cooperativa y no se rompió el crédito. Bueno, entre Alberto Fernández y Macri terminaste reventando el crédito en dólares. Yo digo provocativamente, gobiernos populistas le terminan rompiendo el crédito en dólares a gobiernos neoliberales, y pensando en lo que vos me preguntabas hacia adelante, bueno, estás parada en una dinámica de la deuda de pesos que puntualmente hoy, si querés, el ministro y el presidente del Banco Central se convirtieron en un Draghi de los pesos y te avisaron que van a emitir todo lo que haga falta emitir para sostener la deuda de pesos, pero de alguna forma la ruptura de la deuda de pesos que estás viendo, o el riesgo que estás viendo en términos de lo que va a pasar con la deuda de pesos, tiene que ver con la falta de horizonte que hay del otro lado, y la discusión sobre qué haces con el cepo, cómo salís del cepo, y qué haces con el excedente de pesos que tiene hoy la economía. Entonces, así como gobiernos populistas le rompen el crédito a gobiernos neoliberales, puede llegar a traer la contradicción de que el mensaje respecto a un próximo gobierno, poner el título que quieras, le pueda terminar romper el crédito a un gobierno populista. Y así vamos por la vida rompiendo el crédito al anterior. La verdad que es patológico en términos de funcionamiento. Es muy difícil pensar cómo construís hacia adelante, digamos, con una mirada, digamos, tan cortoplacista, de un lado y del otro lado de la grieta. Obviamente, digamos, hay cosas que tienen que ver con la institucionalidad, o sea, hay un montón de, digamos, de esquemas, si querés, digamos, con cómo uno se siente más representado en términos de futuro de país, o hacia dónde querés ir, pero después hay un nivel de cortoplacismo en las decisiones, y un poco el libro lo que fue haciendo es relatándolo. Cuando relatás los eventos que uno fue estudiando por el camino, y los pones todos juntos, la verdad que parece una saga, o sea, parece una comedia de enredos, que hasta podría ser divertida si uno estuviera del otro lado de la pantalla. El problema es que uno está dentro, ¿no? Está dentro del país. Y ahí, Daniel, el otro día escuchaba a Jorge Jacobi que decía que Alberto Fernández tenía una imagen muy baja, negativa, y eso tenía como ventaja que él podía llevar a cabo reformas, total, no tenía nada que perder, o sea, su imagen está por el piso. La desventaja es que no tiene apoyo político, pero si se junta con la oposición, tal vez acordar 7 objetivos para que la Argentina salga adelante. ¿Cómo ves esa posibilidad? ¿Por qué nadie habla de que esto podría concretarse? Bueno, yo creo que un poco siguiendo lo de Marina, yo creo que sí, digo, para la elección falta bastante, y yo creo que si quisieran tienen las herramientas con fuertes límites para tomar decisiones correctas, tanto este gobierno, que finalmente es un gobierno peronista, sin mayorías en el Congreso, pero con una cantidad de gobernadores importantes y una cantidad de asientos en el Congreso igual importantes, ¿no? El problema que tienen ahí es, y un poco volviendo al libro, es diagnósticos equivocados sobre cuáles son los problemas que hay. Del punto de vista de Cristina, pensando, me dijo que la inflación no tiene nada que ver con la emisión, y proponiendo, digo, propuestas que en ningún lugar del planeta uno pensaría que pueden funcionar y que analíticamente no tienen sentido. Pero incluso, digo, pensando en el propio gobierno, todavía un poco atrapado en, bueno, lo que había que hacer era reestructurar la deuda y no hay mucho más, ¿no? O sea, digo, tampoco hay un plan que se esté desarrollando en el propio gobierno. Entonces, mientras no se desarrolle, tampoco se puede aplicar.
Y yo creo que y después del otro lado de la oposición, lo que yo creo que es más preocupante a lo mejor y lo más difícil, y un poco creo que también surge un poco del libro, y obviamente no son todos en la oposición, pero que también creo que hay algo de un diagnóstico un poco, no sé si decirlo es facilista o perezoso, ¿no? Bueno, el problema es que están estos populistas malvados, y una vez que se vayan los populistas malvados, lo mismo que pensamos antes, se va a resolver todo. Y para resolver todo, además, hay que ir también a soluciones como la dolarización o demás, que tampoco funcionan, ¿no? Yo, digamos, ya yendo más a tu pregunta, creo que las condiciones políticas están para que este gobierno haga lo correcto si decidiera hacerlo, ¿no? Difícil por la coalición que tienen, Ujú. pero bueno, o sea, incluso el acuerdo con el fondo se negoció, se aprobó, o sea, no sé si es imposible, es difícil, pero no está esa idea, ¿no? Y yo creo que lo que es más difícil es que del otro lado tampoco estoy tan seguro que en todos los espacios esté tan claro que hay que hacer algo parecido. Ahí, Marina, ustedes en el libro hablan de, bueno, me interesa el tema del diagnóstico equivocado, porque hablan mucho de cuando asume Mauricio Macri, con qué le había dejado Cristina Kirchner, y hablan cuando sacaron el cepo por ahí de manera anticipada o pensando que gran parte de los precios de la economía ya estaban fijados al tipo de cambio blue cuando estaban al oficial, hacen un recuento también del aumento de tarifas, digamos, si el gobierno anterior de Macri llegó al poder con el diagnóstico equivocado. Este gobierno tal vez llega al poder con la idea de que la deuda es el principal problema de Argentina, que reestructuran primero con privados, después con el FMI. ¿Cuál es el problema? Entonces, el gobierno que viene son los economistas que diagnostican mal, o es el presidente que decide ver el diagnóstico que me conviene y seguir adelante, o por qué asumen un diagnóstico equivocado, una receta mal, la llevan mal a la práctica. Yo te diría dos cosas, ¿no? Primero, la sociedad tiene una demanda inmediata, ¿no? O sea, la sociedad demanda ¿no? Soluciones inmediatas a problemas que son complejos, y que probablemente esas soluciones tengan costos implícitos que son difíciles de presentarle a la sociedad, o sea, que los políticos generalmente intentan evitarlos, y los economistas que de alguna forma tengan demasiadas ganas de llegar, bueno, digo, muchas veces terminan planteándole soluciones fáciles a los políticos para poder venderle las soluciones fáciles a las demandas de la sociedad del otro lado, ¿no? Sobre todo en un contexto tan agrietado como tenés. Yo lo que diría es, en 2015 vos tenías margen para el gradualismo. A mí esa es una de las cosas que más me generan ruido, porque entonces hoy la discusión es que lo que pasó en 2015 fue que el programa fue gradual y no fue de shock. Y la verdad es que vos tenías margen para el gradualismo, y el problema no fue que el programa fue gradual, el problema fue que el programa fue inconsistente. El gradualismo estaba bien, digo, Macri no había llegado con una demanda de la sociedad para ir a un programa de shock, había llegado porque la gente estaba podrida de los modales del kirchnerismo, porque el cepo, porque la inflación, por lo que quieras, pero nadie estaba pidiendo un programa de shock que implicara una caída violenta en los ingresos. Y corregir los precios relativos, que era la principal distorsión que tenías en ese momento, implicaba una devaluación, implicaba un cambio en las tarifas, y necesitabas un cierre fiscal, o sea, vos necesitabas que ese cambio en los precios relativos te cerrara lo fiscal, y con eso vos podías tener un programa de estabilización para adelante. Tenías una gran ventaja, que es que tenías crédito, o sea, tenías la posibilidad de apelar al crédito para financiar el gradualismo, y tenías una segunda ventaja, es que buena parte de los pesos que estaban en la economía eran pesos que no pagaban tasa de interés, si querés decirlo de alguna forma. O sea, un bajo nivel de endeudamiento con el mercado, le dio un bajo nivel de endeudamiento en pesos con el mercado. O sea, un banco central sin reservas, con una distorsión de precios relativos, un montón de contratos de futuros vendidos en ese momento por parte del Banco Central. Bueno, y la verdad es que vos necesitabas, nosotros en su momento con Miguel escribíamos, no todos los caminos llevan a Roma, o sea, ¿no? La verdad es que vos necesitabas una secuencia, y en esa definición de la secuencia, bueno, había promesas, ¿no? Una promesa era salir del cepo el día 1. La verdad que los contratos de futuros vencían en marzo, o sea, no te hacía falta salir el día 1. O sea, ¿no? Y esas decisiones que se fueron tomando, sobre todo ¿no? Digamos, una corrección fiscal gradual, porque el aumento de tarifas no fue para reducir el déficit fiscal, sino fue para mejorar totalmente el balance de las empresas, y del otro lado,
un objetivo de reducción de la inflación, si querés, muy agresivo, que no era consistente con ¿no? Digamos, con el gradualismo fiscal. O sea, había una inconsistencia entre el programa, que a su vez se fue agudizando, ¿no? Porque había también una lectura de que como llegaron los buenos, digamos, el crédito era duradero. Yo me acuerdo haber escrito una nota ya cuando Obama vino a la Argentina, que también la publiqué en Perfil, que decía, la euforia de los mercados no suele ser duradera, pero porque de nuevo había una visión de que simplemente el financiamiento era ilimitado. Bueno, y evidentemente no lo fue. Después hubo, si querés, errores, porque digo, el primer año, ¿viste?, había que hacer algunas cosas, pero el segundo año había que ganar la elección, y entonces se tomaron decisiones. Ahora, parados a hoy, vos no tenés más margen para el gradualismo. No tenés quien te financie el gradualismo, y la nominalidad de partida hoy es mucho más alta. La distorsión de precios es distinta, pero la nominalidad es muchísimo más alta. Entonces, si vos querés corregir las distorsiones en forma gradual, te estás condenando a una tasa de inflación más alta, que es lo que estás viendo con el fondo. Y del otro lado, cuando mirás, bueno, ¿quién te financia el gradualismo? Con un balance del Banco Central parecido al que tenías en ese momento, bueno, digo, claramente no lo tenés. O sea, hoy requerés un programa de shock. Ahora la discusión hoy detrás de ese programa de shock, y vuelvo al tema de la deuda, bueno, es que shock. Primero, digamos, que sea shock no significa que no haya mecanismos de política para intentar amortiguar los impactos distributivos que tiene el shock. Y yo creo que eso es importante, sobre todo en términos de despelote político que te puede generar un shock. O sea, no es lo mismo un shock en democracia que no en democracia. Digo, ¿no? Y acá tenés, por suerte tenemos democracia. Lo segundo que diría es, ¿qué pasa con los contratos detrás del shock? Porque de nuevo, digamos, vos tenés 3 contratos básicos en la economía. El de los tenedores de pesos, que es el más fácil de romper, porque sistemáticamente, con una tasa de inflación cada vez más alta, los licuás, ¿no? Y es el que venís rompiendo sistemáticamente. Después tenés el contrato de los tenedores de deuda en pesos y de deuda en dólares, que de nuevo, pareciera que depende del signo político, se puede romper uno u otro. Y el tercer contrato es qué pasa con los bancos, digamos, y es la discusión de qué haces con la deuda en pesos que estuviste metiendo dentro de los balances de los bancos. Entonces lo que digo es, no es lo mismo que shock, no es lo mismo discutir abiertamente determinadas cosas, digo, claramente requerís sintonía fina, mucha mayor audacia, pero después, digo, hay decisiones de política, digamos, que tienen que empezar a mediarse, y mi sensación es que en las discusiones, hoy por hoy, si querés, tienen de alguna forma, yo no quiero decir la venganza, pero es como que de alguna forma, bueno, yo qué sé, digo, a nosotros nos rompieron esto, bueno, nosotros la rompamos al anterior, y en el medio la verdad que están todos los argentinos. Es muy costoso en términos sociales una nueva crisis montado sobre los niveles que tenés de pobreza en Argentina. Sí, Bueno, y yo a lo ahora mejor vamos a ver con el... agregaría una cosa, Sofía, que es que, digo, que creo que también la debilidad institucional, y con esto quiero decir que la facilidad con que se pueden cambiar las reglas en Argentina, el hecho de que haya, o sea, no hay muchos checks and balances, por así decirlo, ni una burocracia muy establecida, creo que también hace que después la propia organización de los gobiernos tienda a ser muy centralizada en el presidente, que tiende a tener incentivos a descentralizar después el resto de las decisiones para que no tener a nadie que le haga sombra. Y me parece que genera algo que digo, pasa en Argentina y en todos los países y en todas las organizaciones, ¿no? Que obviamente se empiezan a generar incentivos para decirle al líder lo que él quiere escuchar, darle soluciones fáciles, que es que siempre todo va a salir bien, ¿no? Y yo creo que eso lo vimos con Néstor Kirchner, lo vimos con Cristina, lo vimos con Macri, y hoy me parece que lo vemos en alguna versión de eso, ¿no? Entonces yo creo que también hay algo del propio diseño institucional argentino que hace muy proclive que estos diagnósticos erróneos, pero con salidas fáciles, después se vuelvan consensos que sea muy difícil romper. Y digo, y los que están adentro no tienen incentivos ni espacio para ir a decir esto es una mala decisión, esto está mal, ¿no? Claro. Si es lo que quiere el líder. Y yo creo que eso, como es tan fácil hacer el cambio, eso yo creo que te termina generando también incentivos un poco perversos, a tomar decisiones a lo mejor que son más difíciles de aguantar políticamente, ¿no? Está buenísimo, justo te iba a preguntar por ese lado, vos vivís en Washington, nos mirás por ahí desde afuera con otro ángulo, y además ves toda la región.
siempre te pregunto lo mismo, ¿por qué Argentina, por qué los líderes en Argentina miran muy el corto plazo, muy la próxima elección? Pasa en otros países, tenemos la intuición de que sí pasa, pero ¿por qué no hay estos cambios tan bruscos de un lado al otro? ¿Es justamente por la falta de institucionales en Argentina? Sí, yo creo que es más el diseño, digo, si uno mira América Latina en su totalidad, la verdad es que es difícil encontrar buenos casos, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que si uno compara con Brasil, con México, hasta con Colombia, digo, para poner un ejemplo, los bancos centrales de todos esos países se forman, en los 90 se pusieron bancos centrales, se volvieron independientes, tuvieron credibilidad, y todavía siguen teniendo eso, ¿no? Y gracias a eso, en un mundo de alta inflación, tienen inflación alta, pero de un dígito, como mucho de dos dígitos, no de 70%, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo y no tengo la sensación de que los líderes políticos, ni chilenos, ni brasileños, ni mexicanos, miren el largo plazo, a lo mejor lo miraron un poco en los 90, pero también uno podría decir lo mismo de los argentinos en ese momento. Es simplemente que es más difícil cambiar las reglas y entonces tienen que manejarse dentro de canales a lo mejor un poco más estrechos, ¿no? Yo creo que la facilidad con que se cambian todas las reglas, digo, la deuda que hablaba Marina es un buen ejemplo, o sea, la facilidad con la que se discute en Argentina, bueno, ahora hay que reestructurar esta, hay que reestructurar la otra, mejor en pesos, digo, la discusión, a mí no me parece a mí, sobre la ventaja de la deuda en pesos y en dólares en Argentina, no es por una cuestión de descalce cambiario, sino simplemente porque es más fácil licuarla y reestructurarla, ¿no? Entonces, cuando uno tiene discusiones así, me parece que, yo creo que eso es a lo mejor lo que diferencia Argentina de otros, porque no me parece que otros lugares estén menos polarizados o tengan líderes necesariamente más o menos inteligentes. Es interesante. Marina, vos hablabas de shock o gradualismo, hay muchas preguntas que están llegando de quienes están mirando sobre el tema del shock. Entonces vos, según lo que decís, este gobierno no tiene, o la herencia, hablemos del próximo gobierno, ¿qué herencia le va a dejar? No va a tener mucho margen, esta vez, cada vez los márgenes se van acortando de las oportunidades para salir adelante con un gradualismo. Vos decís de shock, hay uno de los que nos está mirando que dice que claramente no es lo mismo un shock como había antes, con un nivel de pobreza más bajo, que un shock hoy con un nivel de 40% de pobreza. Ahí, ¿qué análisis haces de esa situación? No, claramente, a ver, digo, los shocks no son deseables, o sea, lo que pasa es que sin un programa de estabilización, digo, no vas a salir. El shock lo tuviste, o sea, lo que es interesante acá es que finalmente el shock lo tuviste en 2018, tuviste el margen de un fondo monetario que te dio la posibilidad digamos, de armar un programa de estabilización, y ese programa de estabilización no estuvo durante los últimos 2 años del gobierno de Macri, digamos, se fueron postergando decisiones, algunas se pusieron muy sobre el final, y era claro que no estabilizaba solo, sobre todo cuando lo que tenías del otro lado era una competencia, ¿no? Digamos, donde la expectativa del abismo era lo que le daba, si querés, chances de continuidad al gobierno, ¿no? Pero la expectativa del abismo con la cuenta capital abierta te terminó de acelerar la propia dinámica. Pero incluso en el arranque del gobierno de Alberto Fernández, buena parte del ajuste ya estaba hecho. O sea, el ajuste cambiario se había hecho, el que no se había querido hacer de prepo, si querés, en el arranque, o que buena parte del ajuste fiscal estaba hecho, parte del ajuste fiscal estaba hecho porque se habían anticipado cobro de retenciones frente a la expectativa de suba la alícuota, parte del ajuste fiscal estaba hecho porque se habían licuado las jubilaciones con el cambio en la fórmula de movilidad de Macri y sobre todo con la aceleración de la inflación que tuviste en los últimos 2 años. No era sostenible esa corrección fiscal si vos no cambiabas la fórmula de movilidad, pero en el arranque del gobierno de Alberto Fernández, la Ley de Solidaridad Social y Reconversión Productiva, te cambió ese principal contrato que parecía imposible de cambiar en la política argentina, después de haber visto las piedradas, digamos, de fines de 2017, cuando se intentó hacer ese cambio. Ahora después, la verdad es que hubo, a mi juicio, una dilación enorme en el manejo de la deuda de dólares, grosera. O sea, Argentina tiene un problema de liquidez, no era un problema de solvencia. O sea, Argentina, Alberto Fernández había hablado de un reperfilamiento a la uruguaya, y probablemente un reperfilamiento, digamos, si en una quita tan agresiva como la que tuviste, hubiera permitido que hoy tengas muchísimos mejores precios de los bonos en dólares y no hubieras reventado el mercado como lo reventaste. Tardaste 8 meses. En el medio, en ese momento, PIMCO y Templeton tenían el 70% de la deuda de pesos,
los bonos que había reperfilado Macri en el final de la gestión valían 30 guitas, estaban afuera de los balances, y en ese momento vos perfectamente podrías haber encontrado algún mecanismo para extender los plazos, sin necesidad de multiplicar por 3 los precios cuando quisiste reconstruir la curva de pesos sin resolver la deuda de dólares. O sea, hubo muchos errores que te evitaron, digo, entonces lo que digo es, la verdad es que cuando tenés margen para tomar decisiones que no son muy costosas, nunca las tomás. De hecho, este propio gobierno, a fines de 2020, acordémonos que cuando la brecha se le dispara, después de haber reestructurado la deuda, finalmente va al Fondo Monetario, y después decide que al Fondo Monetario, cuya deuda empezó a vencer en septiembre de 2021, y sabías que empezaba a vencer, y sabías que tenías una pared de vencimientos, y esa pared de vencimientos hacía que tu deuda de dólares nunca mejorara de precios, porque el fondo era un acreedor privilegiado, lo postergaste un año entero para después de la próxima elección. O sea, hubo muchas decisiones, de nuevo, cortoplacistas, que fueron postergando los problemas. Ahora, cuando esos problemas se van acumulando, cuando las distorsiones de precios se van acumulando, pensemos que el dólar no estaba atrasado, ahora pisaste el tipo de cambio durante todo 2021 para llegar a la elección. Las tarifas al final del gobierno de Macri estaban de alguna forma corregidas, y congelaste las tarifas de nuevo para llegar a la próxima elección. Entonces, cuando vos tenés esa dinámica de precios, tenés tarifas de servicios ridículamente bajas, tenés precios de bienes ridículamente caros en el contexto de brecha cambiaria que tenés, las propias brechas, digo, generan arbitrajes. O sea, hoy el mejor negocio, o hasta ahora, digamos, antes de los controles, ¿no? Los controles cambiarios de acceso al mercado cambiario que acabaste de poner a la mañana, era tomar pesos baratos en la economía con tasa de interés muy negativa y subsidiada, comprar dólares oficiales y vender en el mercado de precios descuidados. O sea, fue, si querés, un manejo de la economía, digamos, muy grosero. Ahora, las distorsiones están. El balance del Banco Central está reventado, no tiene dólares, te sobran pesos en la economía, y tu dinámica inflacionaria hoy está corriendo al 5% mensual. Entonces, la verdad es que requerís un programa. Cuanto más dilates las cosas, digamos, más tarde va a ser el programa, más costoso va a terminar siendo. Después podemos discutir cuáles son los mecanismos para amortiguar los impactos distributivos de ese programa, y yo creo que hay algunos mecanismos que en Argentina no se pueden mencionar después de cómo se rompió ese instrumento, que son, por ejemplo, las retenciones, pero digo, hoy por hoy, cuando vos miras un exportador que no paga retenciones, recibe la mitad del precio. Bueno, digo, la mitad la lleva el exportador, la otra mitad la lleva el importador, el que accede al mercado cambiario. Si vos vas a devaluar y vas a ir a un programa de cierre fiscal que te cierre la brecha cambiaria, la verdad que es muy poco probable que vos puedas cerrar fiscalmente sin apropiarte de parte de ese salto cambiario, y eso son retenciones. Ahora, las retenciones no son un instrumento que te dure para siempre. O sea, Argentina requiere una agenda de competitividad, y esa agenda de competitividad implica romper con parte del status quo. El problema es que en Argentina, yo siempre digo, es como un puente que no te lleva a ningún lado, donde están todos pescando. Entonces, cuando decís, bueno, vamos a redireccionar el puente, ¿viste? No, porque estamos todos pescando, ¿viste? Y los que están abajo del puente, que no estás pescando, no quieren destruir el puente, quieren subirse al puente. Si no, fíjate, los trabajadores de la economía informal quieren que la UTEP se sindicalice. O sea, no, lo que digo es, no quieren cambiar las reglas del juego del mercado laboral para mejorar el acceso al mercado laboral. Entonces, la verdad es que si no generas algún grado de consensos, es muy difícil avanzar. Ahora, ese programa de estabilización es condición necesaria. ¿Quién es el que tiene el liderazgo para poder hacerlo? La verdad es que no lo sé. Y los programas de estabilización en el pasado han fallado en gran medida porque nunca vino la agenda de reformas, porque lo que te dice es un programa de estabilización y crecimiento. Es decir, bueno, pará. El programa de estabilización generalmente es contractivo en el principio. Ahora, ¿cómo se sostiene políticamente eso? Bueno, requerís generar los consensos para que la economía crezca hacia adelante. Ahora, para que la economía crezca hacia adelante, la verdad es que, bueno, estás en un mundo que es particularmente favorable. Lo que pasa es que cuanto más favorable es el mundo, de nuevo, volvés a dilatar todas las decisiones. O sea, es como que estás en, es el ratón que corre en la rueda y no llega a ningún lado. Y ahí, Daniel, ¿es posible que este gobierno tenga un programa de estabilización cuando tenemos un gobierno peleado completamente, el presidente con la vicepresidenta, pero también, como el mundo más desfavorable, tal vez eso acelera, ya aceleró en parte con los precios de la energía por las
por las nubes, obligó al gobierno a tener que avanzar sí con la segmentación de tarifas. Por ejemplo, ¿ves que hay más shocks desfavorables que tengan que obligar al gobierno a ir a una agenda de cambio, de ajustes? ¿Y cómo lo ves eso teniendo en cuenta la debilidad política que tiene? Sí, mi sensación es que al menos en los próximos meses el mundo tiende a ser más desfavorable que favorable para Argentina. Digo, obviamente que los precios de las materias primas van a ser altos, pero también, digo, dadas las distorsiones que tenés en Argentina, eso, más el enfriamiento en China, más el enfriamiento en Estados Unidos, más la suba de tasas, yo creo que es más bien negativo. Ahora, no me da la impresión hoy que en este gobierno haya ni el liderazgo político ni las capacidades intelectuales para armar un proyecto, un plan de estabilización de ningún tipo. La verdad que no me parece. O sea, no es imposible, pero sin la decisión y sin el diagnóstico no veo cómo pueda pasar. Puede ser que las condiciones financieras terminen forzando alguna versión de eso, pero la verdad que se ve difícil y tampoco se ve, al menos mi impresión es, tampoco se ve una cierta conciencia de eso dentro del partido o la coalición de gobierno, digo, no solo Alberto, Cristina, tampoco los gobernadores. Yo creo que lo que, como lo ponía Marina, lo del puente es la sensación que tengo yo con todos los políticos de al menos de ese espacio, ¿no? O sea, más bien están como en una comodidad de ver cómo estabilizan unas ciertas condiciones sin darse cuenta hacia dónde va todo. Pero en algún momento, como yo estoy de acuerdo, o sea, en algún momento van a tener que hacer esa estabilización va a tener que ser shock, y yo creo que ahí el desafío es hacer el shock correcto, digamos, o sea, como decía Marina, uno de los primeros consensos que llegamos cuando escribimos el libro es que el problema no había sido gradualismo o no gradualismo, sino un gradualismo mal hecho. Y si el shock está mal hecho, entonces va a terminar igual de mal, digamos. Y entonces yo creo que, y eso me parece que tiene que ver con dos cuestiones. Tiene que ver con la parte técnica, económica, de que sea consistente, pero yo también creo que tiene que ver con pensar las consecuencias políticas de eso y armar una estrategia política que puede funcionar o no, pero que sea sustentable, ¿no? Yo creo que si finalmente los líderes políticos van a estar esperando que se generen las condiciones para el consenso, no se van a generar, digamos. Eso tiene que ser activamente y ser construido, ¿no? Y saber que va a haber ganadores y perdedores y formar coaliciones que lo hagan sostenible. Si eso no pasa, me parece que entonces serán planes de estabilización que irán fracasando en el tiempo. Pero hoy es ¿Y vos, difícil Marina? ver que se arme eso, perdón. No. Y Marina, ¿cómo ves entonces el año próximo, 2023? Del lado de la oposición dicen que están trabajando en un proyecto, que hay varios economistas ya desde ahora trabajando, que no quieren repetir los mismos errores del gobierno de 2015 de Mauricio Macri, si es que llegan al poder. ¿Lo ves eso una buena señal o todavía la verdad que es difícil saber cómo llega la economía 23, si es que llega? ¿Cómo lo ves ese marco, mirando ya más a futuro? Ahí está. Digo, falta mucho, falta mucho para el próximo gobierno, todavía falta muchísimo. De hecho, la anticipación de la implosión que tuviste en el mercado de bonos en pesos hace 2 semanas atrás, bueno, de alguna forma te anticipa los tiempos. Vos estás con una dinámica inflacionaria nominalidad que es muy alta, y estás con un riesgo de presión sobre la brecha cambiaria que es alto y que te coordina una aceleración en la nominalidad. O sea, nosotros el otro día provocativamente decíamos con mi socio Sebastián Menescaldi, si podemos construir una IPAR, ¿no? Porque es la pregunta que recibimos, o sea, ¿Argentina puede ir a una IPAR? Y la verdad que nosotros decíamos, la verdad que no están dadas las condiciones. Cuando escribimos la nota, la soja valía 6.50, hace 15 días atrás. Digo, hoy vale 530. Y todos los precios de los commodities que parecían que no tenían techo, hoy están todos más abajo. O sea, la verdad que, de nuevo, el mundo no lo controlás. No controlaste, no sabías que venía la pandemia, no tenías la menor idea de la guerra en Ucrania. O sea, hay dinámicas que te escapan. Ahora, suponiendo que el mundo más o menos se mantiene en lo que hace a lo propio, bueno, la verdad es que estás jugando con fuego. O sea, podemos construir una IPAR, estamos indexando todos los contratos de la economía. Tenemos un acuerdo con el fondo que es una recontra ancla. A los que me dicen que no es ancla, yo les preguntaría, bueno, ¿dónde estaría la brecha cambiaria hoy si no hubiera estado el acuerdo con el fondo?
Ahora, de nuevo, si es un ancla y vos al ancla la cascoteás hasta que se rompa el ancla, yo qué sé, digo, menos ancla. O sea, la verdad es que de las 3 metas con el fondo, la de reservas no se está cumpliendo, ahora vas a intentar cumplirla poniendo más cepo. La fiscal está difícil de cumplir, y la monetaria está, digo, de nuevo, con todos los números puestos, digamos, dada que lo que te pasó con la deuda de pesos. Y por último, de nuevo, hay una discusión sobre el mercado de pesos. O sea, el talón de Aquiles del programa con el fondo era la deuda de pesos, porque vos requerías financiar 2 puntos del producto, suponiendo que cumplías todas las metas por año, este año, otro tanto el que viene. Digo, ese mercado está de alguna forma roto. Entonces vos me decís, ¿qué es lo que debería ocurrir? Bueno, deberías encontrar algún mecanismo de cooperación entre el gobierno actual y el gobierno que viene que te asegure cierto sendero hacia adelante. Yo insisto, digamos, la imagen es lo que pasó con Cardoso y con Lula. Bueno, acá no tenés ni a Cardoso ni a Lula. Entonces vos podés estar pensando cuál es tu mejor programa para adelante. Obviamente hay reformas estructurales que hay que pensar, en términos laborales, en términos tributarios, en términos de aumento, ¿no? En términos previsionales, no hay reforma previsional viable si no aumentás el empleo formal, no hay capacidad de aumentar el empleo formal con las reglas del juego actual, no hay capacidad para aumentar la eficiencia tributaria si no reordenás el esquema tributario, y en el medio tenés un sistema de precios, digamos, que tiene capas tectónicas, o sea, todo el mundo, digamos, recarga el precio final, las ineficiencias de toda la cadena para atrás. Entonces, lo que digo, hay una agenda de productividad que está en puerta. Digo, vos no vas a hacer un aumento en la productividad sin costos. O sea, la contracara del aumento en la productividad en los 90 fue un aumento en el desempleo. Y tuviste las dos cosas. Tuviste un aumento en el desempleo y un aumento en la productividad. Ahora, ¿cómo transitas hasta ahí? La verdad es que es difícil de saber. Es probable que llegues con una nominalidad bastante más alta. Y si llegás a tener un evento cambiario en el medio, si querés financiero, monetario, cambiario, bueno, digo, la verdad es que cada vez que lo has tenido, cada vez que la brecha cambiaria subió de 120%, octubre de 2020 o enero de 2022, siempre la política de alguna forma se ordenó e intentó un camino distinto. Digo, bueno, no sé, veremos qué es lo que pasa. Yo qué sé, la semana pasada Cristina lo llamó Melconian, digo, no sé si es un detalle o no, pero lo que digo es, no está escrito al final. O sea, los políticos, digo, no reaccionan cuando tienen grados de libertad, y cuando no tienen grados de libertad, lamentablemente, finalmente reaccionan. El problema es que no tienen grados de libertad, y los costos de tomar decisiones cuando no tienen grados de libertad son muchísimo más altos, para un lado de la grieta y para el otro. Bien. Daniel, vos querés hacer una conclusión, que nos quedan 3 minutos para cerrar la charla del libro. Son unos valientes que imprimieron el precio en la tapa del libro con una inflación del 50%, unos valientes. Pero, ¿qué sensación te dejó de haberlo escrito? ¿Y crees que hay algo de optimismo de dónde agarrarnos? Yo creo que un poco sí. A ver, o sea, uno que nos costó mucho publicarlo porque creo que la mayor parte de las editoriales no querían nadie crítico de nadie, o pensaban que solamente podía venderse un libro posicionado a un lado de la grieta, y la verdad que el libro le fue mucho mejor de lo que hubiéramos pensado, lo cual creo que quiere decir que hay mucha más gente que quiere entender los problemas y pensarlos inteligentemente, más allá de lo que crean las editoriales y demás, ¿no? Y después yo sí creo que hay digamos, los cambios geopolíticos y en la economía global sí van a tener probablemente un impacto importante en términos de el mercado energético, los alimentos, las cadenas de producción, que yo creo que para América Latina en general pueden ser muy, muy positivas, siempre y cuando los gobiernos creen las condiciones para aprovecharlo, ¿no? Y a veces cuando se terminan los grados de libertad es cuando se toman las decisiones correctas, ¿no? Entonces yo creo que hay una posibilidad de que finalmente se tomen esas decisiones una vez que no haya alternativas. Bien. María, nos queda 1 minuto, ¿querés decir vos una conclusión? Sí, una sola cosa, o sea, vuelvo al libro. La verdad que el que nos lo publicó fue Jorge Fontevecchia. Tiene el precio impreso atrás porque la oferta que nos hizo era publicarlo y venderlo a través de los kioscos de diarios, y los kioscos de diarios tienen que tener el precio impreso. Después conseguimos que Cúspide nos distribuya el libro, con lo cual hoy
porque inicialmente el problema que tuvimos fue que hay 4.000 kioscos de diarios en toda la ciudad de Buenos Aires y había una tirada de 2.800, había menos de un libro por kiosco, con lo cual se agotó muy rápidamente y era difícil de conseguir. Hoy está en Cúspide, y bueno, digo, o sea, fuimos al revés de todos, o sea, en vez de primero conseguir editorial y después escribir el libro, primero escribimos el libro, cuando buscamos editorial tuvimos problemas, o sea, hicimos todo mal con Daniel. Pero bueno, el libro salió. Pero salió bien. Lo tenemos, yo creo que salió bien, y creo que, digo, más allá de que la discusión abierta hacia afuera de la grieta es muy difícil, digamos, de enderezar, o sea, es fácil criticar desde afuera, digamos, yo estoy generalmente afuera, entonces miro y critico, y uno puede traer objetividad, pero creo que el libro ha llegado, digamos, si querés, a distintos lados, con mayor o menor toma de decisiones, y algunas de las cosas que están adentro del libro se están discutiendo en privado. O sea, me parece que el nivel de discusión por Twitter no es exactamente el nivel de discusión que está dentro, si querés, de los equipos técnicos que están trabajando. Bueno, veremos, o sea, yo creo que no es solamente una cuestión técnica, o sea, yo creo que el problema es político. Obviamente requerís una definición técnica correcta, que no es tan clara, o sea, no es que uno tiene la receta, el libro de Doña Petroni saca la receta, pero lo que digo es, me parece, de nuevo, cuando las papas queman, digo, tenés que ser creativo, los políticos van a tener que ser creativos, y los economistas detrás de los políticos, bueno, digo, también van a tener que ser creativos y encontrar alguna salida por arriba a este laberinto que es infernal, ¿no? Y esperemos no tener que escribir la herencia, la herencia, la herencia, la herencia, la herencia, la herencia, porque si no, nada, Claro. descansa un poco. Que no haya un tomo 2. Bueno, muchas gracias. Es Marina del Poyeto, Daniel Kerner. Tiempo perdido, la herencia, el manejo de la herencia y el manejo de la herencia en la herencia. Así que muy recomendado. Muchas gracias a los dos. Y siguen con Expoesi. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.